Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un mundo que, bueno, ya dejó de ser un rincón para pocos, ¿no? Es casi un continente cultural y económico en América Latina, los videojuegos. Y para explorarlo tenemos material interesante, de un reportaje de Vice en español. Hay voces que nos van a dar como distintas miradas. Sí, tenemos perspectivas variadas. Exacto. Está Philip Perik-Stadsen, que es profesor investigador de esta conexión cultural. Ajá. Luego Trevor Romelsky, diseñador principal de Valorant, allá en Riot Games. Una voz de la industria, digamos. Importante esa mirada, claro. Exacto. Y Karim, una jugadora profesional de Chile que nos da la visión desde adentro, ¿no? Desde la comunidad misma. La perspectiva del jugador, fundamental. Bueno, ya he sabido que globalmente los videojuegos mueven una cantidad de dinero impresionante, más que el cine y la música, juntos. Sí, las cifras son enormes. Pero lo que queremos entender hoy es qué significa eso para Latinoamérica, específicamente. ¿Cómo se vive acá? ¿Cómo cambia la cultura? ¿Cómo están creciendo los estudios locales? Y bueno, las comunidades que se forman. Exacto, el impacto real en la región. Ok, vamos a tratar de desglosar esto. Porque la escala, es realmente impactante. Millones y millones de jugadores activos, desde México hasta Chile. Es una base enorme. Y no es solo jugar por jugar. En los eSports, las competencias profesionales, los jugadores latinos ya se llevaron más de 10 millones de dólares en premios acumulados. 10 millones. ¡Wow! Es un montón de dinero. Y se están construyendo arenas, estadios específicos para eSports. Algunos cuestan millones de dólares. Es una ola gigante. Sí, una infraestructura que crece. Arranquemos con la mirada más académica, la de Philip Perik-Stadsen. Él es profesor en la Universidad de Delaware, y no solo investiga esto, sino que coescribió un libro sobre videojuegos y Latinoamérica. Ajá, o sea que lleva tiempo en el tema. Claro, y su interés viene de lejos, Él cuenta que juega desde chico, pero cuando entró al mundo académico se dio cuenta de que había como un vacío. Algo faltaba. Y acá hay algo que él observa que es, bueno, a mí me parece fascinante. Durante décadas, los estudios culturales en Latinoamérica se centraron muchísimo en, qué sé yo, la literatura, el cine, las artes plásticas, lo clásico, digamos. Lo tradicional, sí. Exacto. Y mientras tanto, estaba pasando toda esta revolución digital cultural con los videojuegos. Y la academia, pues, como que no le prestaba mucha atención. Miraba para otro lado. Sí, es como un punto ciego, ¿no? Llama la atención cómo a veces las instituciones culturales tardan en ver fenómenos que son masivos, que están ahí. Totalmente. Como si una parte gigante de la cultura popular de hoy fuera invisible para los que la estudiaban. Pero ahora, Perik-Stadsen justamente investiga cómo esa invisibilidad se está terminando. Claro. Se fijan mucho en las intersecciones, ¿sabes? Donde se cruzan los videojuegos con otras formas de cultura. Y de ejemplos que ya vemos bastante seguido. ¿Cómo cuáles? Pues orquestas sinfónicas que llenan teatros tocando música de videojuegos, o museos de arte que de repente montan exposiciones sobre el diseño, la narración de los juegos. Interesante. Si conectamos eso con el panorama más amplio, lo que estamos viendo es como un proceso de legitimación cultural, ¿no? ¿A qué te refieres con legitimación? Se empiezan a reconocer como una forma de expresión cultural, compleja, con su propio lenguaje, su estética. Su impacto social también. Exacto. Y que puede dialogar de igual a igual con artes más establecidas, digamos. Esa validación es súper importante para entender por qué tienen cada vez más influencia. Y claro, esa influencia cultural va de la mano con el músculo económico, ¿no? Perik-Stadsen describe un mercado latinoamericano que no solo consume masivamente. Que ya eso es mucho. Sí, sino que cada vez crea más. Están apareciendo estudios de desarrollo por toda la región. México, Argentina, Colombia, por todos lados. O sea, producción local. Exacto. Y no solo hacen juegos para acá, Empiezan a competir afuera, a lanzar productos al mercado global. Y eso nos lleva directo al tema de la representación, que Perik-Stadsen dice que es clave. Sí, lo menciona bastante. Que los jugadores de acá, de Latinoamérica, puedan verse reflejados. En los personajes, en las historias, en los escenarios, es fundamental. Ahora, ojo, él mismo pone un poco el freno ahí. ¿En qué sentido? Dice, bueno, a ver, incluir un personaje mexicano o uno colombiano no va a solucionar mágicamente problemas súper profundos como el racismo o la misoginia, que lamentablemente existen mucho en las comunidades gamer también. Claro, no es tan simple. No es tan simple, pero, dice, es un paso necesario.
es importante. Permite que otras culturas, fuera y dentro de la región, se asomen un poco a la diversidad de Latinoamérica. Quizá fomenta algo más de empatía, de entendimiento. Es un punto de partida, digamos. Es interesante esa tensión, ¿no? Por un lado, la alegría de verse allí representado. Y por otro, la conciencia de que, bueno, componer un personaje no alcanza. Exacto. La inclusión simbólica tiene sus límites. Y para que tengamos una idea de la magnitud de todo esto, pongamos unas cifras que ayudan. La final mundial de League of Legends, otro juego de Riot Games, ¿no? En 2019, tuvo casi 100 millones de espectadores únicos online. ¿100 millones? Es una barbaridad. 100 millones. ¿Esa audiencia es comparable, dijiste, con el Super Bowl de ese año? Prácticamente igualó al Super Bowl, y si lo comparamos con otro deporte global como el fútbol, tuvo 9 veces más audiencia que la final de la Champions League de ese mismo año. 9 veces. ¡Wow! Eso te habla del peso que tienen los esports como espectáculo global, ¿no? Ya no es algo de nicho, para nada. Para nada. Y acá es donde la cosa se pone todavía más interesante. Una década después del exitazo de League of Legends, Riot Games lanza Valorant, este juego de disparos, táctico 5 contra 5. Ajá, otro fenómeno. Bueno, en su fase beta, o sea, cuando recién se podía probar con acceso limitado, rompió récords históricos en Twitch, que es la plataforma número 1 para ver gente jugar. Sí, todo el mundo hablaba de eso. Se convirtió en el juego más visto al mismo tiempo, simultáneamente, hasta ese momento. Una locura. Y lo notable ahí es esa capacidad de mantenerse relevantes, ¿no? De generar estos fenómenos globales una y otra vez. Y el impacto específico que tienen regiones como Latinoamérica, donde la gente es súper apasionada por estos juegos. Es que la base de jugadores es enorme. Claro, muestra una industria que sabe perfectamente cómo cultivar y mover esas audiencias masivas. ¿No es casualidad? Pasemos ahora a la mirada desde adentro de la industria. El material de Vice nos da un vistazo, aunque sea breve, de Trevor Romlesky, diseñador principal de Valorant en Riot. Ajá, el desarrollador. Aunque es corto lo que vemos, el mensaje clave que se saca es... Es muy claro. ¿Cuál sería? Que Riot Games no vio a Latinoamérica como un mercado secundario o uno al que llegarían después con Valorant. No. Desde el principio, desde las fases de desarrollo y la estrategia de lanzamiento, México y el resto de la región estaban marcados como territorios clave. O sea, prioridad desde el día cero. Exacto. Sugiere una decisión estratégica, una apuesta fuerte por el mercado latinoamericano desde el vamos. Y tiene toda la lógica, ¿no? Si ves los números de crecimiento, la pasión de la comunidad que ya existía con League of Legends y otros juegos. Claro. No fue una ocurrencia, fue una decisión de negocio basada en el potencial que ya se veía clarísimo en la región. Las grandes empresas globales del sector están tomando nota, están invirtiendo estrategia y recursos acá. Una inversión que, por supuesto, responde a una demanda, a una pasión que viene de abajo, ¿no? De la propia comunidad. Claro, de los jugadores. Y eso nos conecta perfecto con la voz de Karim. Ella es una de las pioneras como jugadora profesional y streamer en Chile. La entrevista, de hecho, es mientras ella está jugando Valorant. Ah, mira qué bien. En su salsa, digamos. Totalmente. Ella describe Valorant de forma simple. Un juego competitivo de 5 contra 5. Pero lo más interesante es lo que cuenta sobre cómo vivió la comunidad esto de la representación que hablábamos antes con Penix Tatsen. ¿Qué dice ella? Cuenta que fue una explosión de alegría, de comentarios positivos en toda Latinoamérica cuando Riot metió a Reina, que es un personaje súper mexicano. Ah, Reina, sí, la conocen todos. Claro, con frases, con una pinta muy reconocible. Dice Karim que la comunidad llevaba mucho tiempo pidiendo eso, ¿sabes? Sentirse parte del universo del juego, no solo como consumidores, sino culturalmente. Ver a Reina fue como un ¡uf! Por fin. De orgullo. Qué fuerte eso, ¿no? El impacto de verse ahí. Y ella también habla de cómo ha madurado la escena competitiva, me imagino. Sí, no solo en Chile, en general. Describe un crecimiento que quizás fue de a poco, gradual, pero siente que se hizo bien hecho. ¿Qué significa bien hecho para ella? Menciona cosas concretas. Por ejemplo, que pusieron servidores dedicados para Latinoamérica. Eso técnicamente es crucial, ¿eh? Para que el juego corra bien, para que se pueda competir en serio. Fundamental, sí, el ping y todo eso. Y también la consolidación de ligas, de torneos regionales. O sea, ya no es algo improvisado. Hay una estructura, una infraestructura que sostiene la escena competitiva. Se está profesionalizando, digamos. Exacto.
Y hay un detalle que menciona ella que me encantó, porque ilustra perfecto cómo la cultura local se apropia de estos espacios digitales globales. A ver, Cuenta que dentro de las partidas de Valorant, entre jugadores latinos, es súper común escuchar expresiones muy de acá. Modismos mexicanos como «qué poca madre, güey» o «no manches». qué bueno. Es la cultura viva, ¿no? La cultura popular metiéndose en el chat de voz, en la comunicación del juego. Totalmente. Y fíjate qué interesante cómo ella ve un impacto cultural que va en dos direcciones. ¿Cómo es eso? Por un lado dice, bueno, la cultura de los videojuegos ya está implantada en todas partes. Es innegable, está ahí. Sí, es obvio. Pero, por otro lado, señala que los juegos funcionan como ventanas, a través de los personajes, las historias, o simplemente jugando con gente de otros países. Aprendes de otras culturas, de otras realidades. Sin moverte de tu casa. Es un intercambio cultural constante, mediado por la pantalla. Exacto. Un ida y vuelta. Y finalmente, Karim toca un punto que me parece súper relevante, sobre todo pensando en los últimos años: el rol social de los videojuegos. ¿En qué sentido? Explica cómo, especialmente durante tiempos de aislamiento, como la pandemia, los juegos se volvieron una plataforma vital para conectar, para conocer gente nueva, para mantener los vínculos con amigos. Ah, claro. El aspecto comunitario. No solo los que quieren ser profesionales, ¿eh? También jugadores casuales, gente que juega para relajarse, para pasar el rato. Mucha gente nueva entrando. Exacto. Y ese crecimiento, para ella, no solo mueve la industria, sino que fortalece y expande la comunidad, ese tejido social que se arma alrededor del juego. Lo ve como algo súper positivo. Una nueva forma de socializar, de pertenecer, ¿no? Típica de nuestra era digital. La comunidad se construye ahí, en esos espacios. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos deja todo esto? Que los videojuegos en América Latina ya no son solo entretenimiento. No, para nada. Son una fuerza económica, sí, muy poderosa, pero también un motor cultural tremendo. Construyen comunidades súper activas, impulsan mercados locales que ya miran para afuera. Dialogan con la música, con el arte. Exacto. Y ponen sobre la mesa conversaciones importantes sobre identidad, sobre representación. Y además están creando su propia infraestructura, física, como las arenas de esports, y digital, como los servidores y las ligas. Vemos como una convergencia muy clara, ¿no? Por un lado, la academia, que quizá tardó, pero ahora está analizando el fenómeno. Se puso al día. Se puso al día. La industria global, que invierte con estrategia, porque ve el potencial y la pasión de la región. Y, lo más importante, creo yo, son los propios jugadores y creadores latinos los que están construyendo estas escenas vibrantes, estas comunidades fuertes. Están definiendo nuevas formas de relacionarse, de expresarse a través del juego. Exacto. Todas las piezas se conectan y muestran un ecosistema que está, bueno, en plena ebullición. Queda clarísimo el nivel de integración de lo digital en la vida cultural, social. Hablamos de estadios dedicados, de personajes que la gente pide para sentirse reflejada, de un lenguaje que mezcla lo global con lo local. Es una mezcla constante. Así que, para cerrar, quizás una reflexión para quien nos escucha. Si ya existe esta simbiosis tan profunda, esta mezcla, ¿qué podemos imaginar como el siguiente paso? ¿Cuál será la próxima etapa en esta fusión entre las culturas digitales globales y las tradiciones tan ricas, tan diversas de América Latina? Buena pregunta. ¿Cómo van a seguir transformándose mutuamente estos mundos en los próximos años? Da para pensar, ¿no?